Importante sobre la reducción del salario de los congresistas. Es que yo la metería como noticia del momento. ¿Cuántos proyectos de ley no se han pasado para que se reduzca el salario de los congresistas? Pues dice Catherine Jubinado, que pasaron 18 proyectos de ley en el Congreso y todos se caían porque pues obviamente a nadie se va a bajar el sueldo. No, pues metámosle noticia del momento precisamente porque se reduce el sueldo de los congresistas a partir del próximo 20 de julio. La noticia del momento en Blue Radio. Y la noticia del momento tiene que ver con un decreto que se firma el 19 de enero, es decir, ayer, por parte del gobierno de la Presidencia de la República, en donde se reduce el salario de los congresistas entre 12 y 16 millones de pesos a partir del 20 de enero de este año, es decir, para los congresistas que sean elegidos el 8 de marzo. El 20 de julio de 2026. Sí, señora, entraría a regir ya este decreto número 0030 de 2026, firmado ayer por el presidente Gustavo Petro, por el ministro de Hacienda y Crédito Público Germán Ávila y por la directora del Departamento de la Función Pública Mariela del Socorro Barragán. Camila, esto cumple algo que ya había dicho terminando el 2025 el ministro de Hacienda Germán Ávila, y es que pues para poder rebajar algunos gastos en la caja del Estado, pues justamente iban a suprimir esa prima de servicios alrededor y cercana de los 15 millones de pesos que se les paga a los congresistas, y lo que dice el considerando antes pues de ya la firma tanto del presidente como del ministro es que la remuneración percibida por los congresistas es desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población en Colombia y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuesto en la ley 2294 de 2023, es decir, el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, y entonces firman, Camila, este decreto que en la práctica pues va a reducir el salario, esta prima cercana a los 15, 16 millones de pesos. Que es una cantidad de plata para cada congresista, pero si lo miramos en la caja del Estado, porque ellos justifican que esto es para ahorrar gastos, pues realmente es una chichigua, porque son como 4.500 millones de pesos, ¿no? 4.500. Sí. O sea, eso reducir el gasto significativamente del Estado colombiano no lo es. O sea, 4.500 millones de pesos, que son como 1.2 millones de dólares, no es mucho. Eso se gastan en un evento. Pero el ahorro es mensual. Digo, sí, claro. Mensual. Pues si eso las cifras, yo Camila hice el cálculo con 280 congresistas que me pasó Jennifer, el ahorro anual sería 53.000 millones de pesos. Que vea, esa sí ya es una plata importante, 53.000 millones de pesos al año es importante, y este es un proyecto, o este es algo que querían los colombianos desde hace mucho. Cada vez que uno hablaba de los sueldos de los congresistas, porque sí es cierto que los congresistas se ganan mucha más plata que el colombiano promedio, no necesariamente el hecho, y está probado por miles de estudios a nivel internacional, que no necesariamente el hecho de que los congresistas se ganen menos va a hacer que tengamos mejores congresistas. Claro. Realmente, pues uno debería tenerlos mejor remunerados, pero es que están bien remunerados e igual no son corruptos y no son tan buenos. Pero un argumento a favor de reducirlo, porque si es verdad, Camila, que uno puede decir, bueno, populismo, elecciones, que sí, pero igual me parece que está bien la medida. No, aplaudimos toda la medida. Así sean elecciones, tampoco seamos siempre tan exigentes. Es, Camila, la gente dice, bueno, es que yo tengo una responsabilidad muy grande, y es cierto, pero en estos debates yo he visto que se ha hecho la comparación de cuánto gana un congresista colombiano en relación al salario mínimo de Colombia comparado con los otros países, Estados Unidos, España, Argentina, y los de Colombia es de los países que más gana respecto al salario mínimo local. De Latinoamérica, Camila, acá tengo el ranking. De Latinoamérica, Colombia es el país que mejor le paga a los congresistas. Acá tengo Colombia, aproximadamente son 52 millones de pesos. Vamos a decirlo en dólares, que son 11.844. Ahí estábamos hablando de la prima pues que les acaban de quitar y que a partir de julio ya no la van a tener, pero 11.800 dólares. Le sigue México con 9.666 dólares. Uruguay, 9.400. Brasil 8.400, Perú 8.200, Costa Rica 7.700 y Bolivia 3.300. Pero su artículo me parece que es con un dólar de 4.100, porque si lo baja a 3.600 ganan mucho más dólares. Mucho más, claro. Y a eso súmele que a los congresistas en Colombia les damos camioneta, ¿no? Camioneta, conductor y escolta. Y 52 millones de pesos que se ganan. Pero 52, reste 52 menos 16. Es que eso es lo que estoy buscando. No sé si los 52, no sé si Sebastián lo tenga claro, los 52 son con prima, claro, o 52
52 No, más con prima. prima. Entonces serían 52 menos 16, esto quedaría como en 36 millones. No, Que porque no- que no es mal. ellos no tienen 14 salarios. Ellos tienen 14 prima de la prima. salarios. Ellos tienen prima de la prima. O sea, 16 millones es una plata importante. Si usted se está ganando, no sé, 52, 52. réstele 16, pues es una bajada de sueldo significativa. No es menor. Pero de todas maneras, siguen siendo muy bien pagos. No, pues 36 millones de pesos, imagínese 36 usted. millones de pesos, pero 14 pagas. Sí. Porque usted y yo recibimos 12. Sí. O sea, un salario mensual. A ellos les dan 14 pagas Entonces, sí, promedio anuales. es mucho más de 52. Más el carro, más la gasolina. más el equipo, que no es de ellos, pero muchos sí lo utilizan como un poder indirecto. Más contratar equipos UTL, Sí, es que unidad de además, trabajo El legislativo. otro día, no me acuerdo el periodista que lo publicó, los sueldos, Camila, de la UTL están anexados al salario mínimo. Entonces, el de la UTL aumentó 23% este año su sueldo. Pero además, mire una cosa, Sebastián. Hay que darle aplausos. Aplaudamos porque de verdad cuánto tiempo no hemos está bien. nosotros aquí en estos que reconocer micrófonos. las cosas, Sí, los ciudadanos diciendo, ay, que a los congresistas hay que bajarles el sueldo, no pueden seguir ganándose esto que se están ganando cuando los colombianos pues no se ganan ese dinero. El gobierno acompaña este decreto del 19 de enero con la recién subida del salario mínimo del 23%, ¿no? Entonces, esto es todo electoral, pero ¿qué importa que sea electoral? Esto de bajar el sueldo a los congresistas sí es algo que estaban esperando los colombianos Se desde está hace mucho tiempo. derogando, Oscar. Camila, un decreto del 4 de octubre de 2013, Que firmado era en ese del momento gobierno por Juan Manuel Santos. Sí, señor. el que dio esa prima fue el gobierno de Juan Manuel Santos, Oscar. Camila, no es para aguarle la fiesta, pero yo creo que esto no resiste un análisis constitucional y se va a caer y lo van a demandar, por supuesto. ¿Por Yo qué? también celebraría que les bajaran el sueldo. Lo que pasa es que, mire, Camila, estos sueldos no solamente cuando estamos hablando de los sueldos de las altas dignidades del Estado, no solamente estamos hablando de los congresistas, estamos hablando de los altos, de los magistrados de las altas cortes, estamos hablando de generales de la República. Es decir, esto es toda una cadena donde están todos los altos dignatarios del Estado, incluyendo a los congresistas. De tal manera que si hablamos del equilibrio de la justicia, sería para todos igual. Yo Pero me no, imagino pero a los esta prima magistrados. también la tienen todos, o sea, la tienen solos, o sea, también la tiene la rama judicial, porque yo pensaría Pero que por usted- esa razón, para que aguante el análisis constitucional, es que lo hacen que rija a partir Pero es del que no 20 es- de julio, es decir, de los que son elegidos en marzo, para que no estamos hablando de derechos Pero es que adquiridos además, y los Oscar, actuales no se les reduce su salario. No se está quitando el salario base, es decir, el salario, y acá me están escribiendo porque quita la prima, me nada corrían, más. se está eliminando es una prima que de manera discrecional el presidente del momento la puso. Entonces, si es una prima discrecional, pues el presidente actual la puede quitar. Es decir, el salario como concepto y como ingreso fijo no se está vulnerando. Y además en el decreto, Sebastián, hablan específicamente de congresistas, de la prima especial que se aplicó en la fecha que dijo Lucas en el gobierno de Juan Manuel Santos y de congresistas específicamente, no menciona a otros cargos de Pero mire, de Colombia. si esto deroga un decreto, como Sí. dice... 2170 de octubre de Sí, 2013. ¿por qué sería inconstitucional? Porque entonces habrían declarado inconstitucional el decreto que 2170, les dio sí. esta prima en el 2013. O sea, para darles sí es constitucional, pero para quitarles sí no. Sería, Sí, no creo. me parecería extraño. Yo sí creo que aquí puede ser electoral y todo lo que quieran a Cristina, Es que electoral. seguramente lo es, porque esto es para buscar aplausos de la gente, no lo dudo, pero no quiere decir que estos aplausos no se deban dar. Camila, yo estoy con Oscar, yo estoy supremamente pesimista. Yo creo que esto es una medida populista y que además es una puesta en escena, porque igual ahí puede haber arreglos para que después otra vez se reverse o haya cualquier otra prima. A mí sí es que me parece indecente que en un país con los niveles de desigualdad de Colombia haya unos congresistas que primero tengan... no solamente, es que no solamente estamos hablando de la plata que se ganan y todos los bienes y todos los beneficios de los que hemos hablado, sino las vacaciones, las vacaciones tan largas que tienen, y por otra parte, Camila y oyentes, pues esto de cuando pueden conectarse virtualmente, cuando pueden hacer sesiones virtuales, cuando se pierden y entonces se pierden en una sesión y todo el mundo empieza a decir, pero ¿qué se hizo fulanito? Ah, no, fulanito, que los hemos entrevistado acá cuando se pierden en sesiones, un momento, es que también son otras partes del salario que, no, mejor dicho, no todo es en plata. Hay una cosa que es también en la decencia y en la ética del ser, de cómo se porta el congresista. Yo tampoco quiero aguar la fiesta, Camila, pero usted lo sabe, la mayoría de los congresistas en Colombia no se hacen elegir por el salario, van detrás de otro tipo de
de negocios o negociados, de contratación principalmente. Ojalá el próximo gobierno sobre todo cambie esa práctica, ¿no? Porque este gobierno lo hizo. Por eso hay 2 ministros en líos judiciales y hay 2 congresistas muy importantes que fueron presidentes de Senado y Cámara que están hoy en prisión por el tema Pero, mire, de bien remunerados y no... por leyes a cambio de contratos. Sí, bien remunerados y igual corruptos. Entonces no quiere decir que si están bien remunerados no sean corruptos, pues bajémosles para bajarle el costo a la nación de pagar esos congresistas. Y más bien tratemos nosotros, los ciudadanos, de elegir bien. Mire, cuando uno empieza el año, uno hace propósitos, hace lista de propósitos, ¿no? Yo creo que esta era una de las listas de propósitos del presidente Gustavo Petro. Es decir, bueno, los propósitos que tengo para este año es reducir salario de los congresistas. Check. Sí. ¿No? ¿Qué más tendrá? No, pues ahorrar. Dejar a Iván No, pero Cepeda. además uno siempre tiene... Subir el salario Cuando mínimo. empieza el año, Camila, uno empieza en la lista y gran parte de eso, bueno, ir al gimnasio, para algunos hacer dieta y demás, pero hay otro que es ahorrar. Y le tengo, Sebastián, una invitación